Hola, hola, gracias por estar conmigo una vez más. Hoy les comparto la limpieza de esta tina que tiene muchísimo jabón pegado y también tiene moho. Lo estaremos transformando y la dejaremos limpiecita, impecable, con un súper brillo claro en las llaves también. Les estaré enseñando el jabón que yo utilizo para esto, que es muy bueno y económico. Así es como vamos a dejar esta tina, sin nada de suciedad. Espero que este video le guste, se quede hasta el final, no olvide regalarnos su dedito arriba, también le invito a suscribirse. Entonces empezamos. Así es como está esta tina, tiene bastante suciedad, moho, jabón pegado, las llaves están bastante sucias, está bastante el jabón pegado en las llaves de agua. Lo que vamos a estar haciendo primero es quitando todo lo que tenga la tina para poder echar el líquido. Mire cómo está, especialmente donde están las llaves de agua, es donde está más pegado el jabón. Estaba bastante duro de hacer para correr la mano. Entonces mire, le acerco un poquito más para que usted mire las llaves de agua, toda esa esquina, cómo es que está de sucio. Y ahí el plástico que está puesto en la tina también está lleno de moho y de suciedad. Le preguntamos al señor si quería que tiremos este plástico y nos dijo que no, que lo laváramos lo mejor que podamos. Y mire cómo está el pelo pegado aquí en la tina y también en el piso. Esta casa vinimos a limpiar hace 8 meses creo que fue y nos llamó otra vez. Entonces lo que estamos haciendo primero para eliminar el moho es Clorox. Ustedes saben que no mucho me gusta utilizar el Clorox si es que son las limpiezas regulares, pero en este caso nos tocó utilizar. Vamos a pasar primero la aspiradora para que se nos haga más fácil la limpieza. Mire cómo sale lo que es el cabello, el pelo en el piso. Teníamos que pasar así como que haciendo duro porque está ya pegado en el piso también. Estoy utilizando una aspiradora que es muy buena, tiene muy buena succión para esto. Mire, ya quité el filo de la tina con un papelito, quité lo que estaba el pelo ahí. Y después de haber dejado remojar, nunca se vaya a quedar, si es que usted echa químicos, algún líquido, nunca se vaya a quedar en el baño. Dejamos echando esto y nos fuimos a hacer la cocina. Que imagínense cómo estaba la cocina también. Lavamos el Clorox que tenía y luego regresamos a jabonar. Esta parte es de el lavamanos. Mire cómo estaba. El agua no corría porque estaba ahí bastante sucio. Pero nos ayudamos con los cepillos que tenemos. Este cepillo, que en realidad es una escoba, es de la tienda del Dollar Tree. Entonces, para lavar el jabón pegado de la tina y de la pared, estoy utilizando este jabón Dawn, que es buenísimo para la grasa, nos ayuda a quitar toda la suciedad que tiene la pared. Vamos a dejar súper limpiecito. Rociamos todo y le dejamos que actúe por unos 5 minutos. Mientras tanto me fui a lavar el inodoro, que el inodoro también estaba bastante sucio, pero no le hice el video porque ya tengo muchos videos de los inodoros, cómo limpiar con químicos y sin químicos. Entonces dejé rociando toda la pared, que esté parejito, que nada quede libre. Todo como que le bañé bien. Y después con una esponjita vengo a tallar. A mí me encanta lo que es ver la espuma. Siento que estoy limpiando, no sé, es una sensación tan linda ver la espuma cuando limpio. Entonces voy tallando de esta manera, ya no tengo que hacer tanta fuerza. Voy pasando las llaves de agua también y va saliendo. Ya no necesito nada más para dar brillo a las llaves de agua, ya que el jabón ya actuó. Ahora, si en su país no hay este jabón, puede utilizar Fabuloso. Y si no hay Fabuloso, busque lo que es un buen limpia pisos, que eso también ayuda. Que normalmente el Fabuloso aquí es un limpiador multiusos que se le utiliza mucho para limpiar los pisos, si es que usted no tuviera lo que es el jabón Dawn. Pero si tiene ese, buenísimo, recomendado. Y donde no llegó la esponja, me ayudó con esta escobita que le dije que era de la tienda del dólar, y me ha encantado mucho también porque llega a todas las áreas que tiene que llegar y se hace muy fácil la limpieza. Siempre vamos a jabonar de arriba para abajo, todo parejito, porque si nos saltamos un poquito, no ponemos a remojar también todo parejo, como que no va a estar suave lo que vamos es a tallar.
Yo ya tengo jabonado la parte de arriba, entonces como siempre yo les hago partes del video, es que les estoy enseñando que estoy jabonando solamente esta área. Nunca nos olvidemos el cabezal de la ducha también, muy importante. La riel, donde se pone la cortina, también allí contiene polvo. Y ahora con este cepillo me ayudo para lavar este plástico que salió, diré yo que un 60% salió un 60% la suciedad. Recuerde que aquí usted encontrará muchísima motivación para limpiar la casita. Tenemos muchos videos de limpieza de la cocina, de baños bastante sucios, limpiezas regulares. Lavamos y el último secamos. Yo últimamente estoy secando con mi limpiavidrios que hicimos aquí en el canal. Mire cómo da ese brillo. Si usted quiere ver cuál es el limpiavidrios que yo utilizo, le dejo fijado en el primer comentario. Solamente usted le da clic a las letras azules y ahí usted puede mirar el limpiavidrios que nosotros realizamos aquí en el canal y es buenísimo. Que en realidad es una mezcla de agua y de alcohol del 70% y eso nos ayuda a dejar todo impecable. Mire cómo quedaron las llaves de agua, las paredes súper brillantes, blanquitas. Se ve un cambio radical. Me falta secar la tina. A mí siempre me gusta secar todo desde arriba para abajo. Las partes donde no alcanzo a secar o jabonar siempre me ayudo de un trapeador para que se me haga mucho más fácil llegar a esas áreas. Y rocío un poquito de líquido limpiavidrios en mi trapo o a veces directo y voy pasando de esta manera secando todo. Y este es el resultado final. Mire cómo quedó esto, por eso le decía que salió como un 60% la suciedad. Si este video le gustó, no olvide regalarnos su dedito arriba, le invito a suscribirse y a mirar los dos videos que salen aquí en pantalla recomendados. Que si este le gustó, de seguro le gustan los dos videos más. No olvide seguirme por mis redes sociales, Instagram y Facebook me encuentra como Sandy Elizabeth. Bye bye.